Iniciar la sesión. Listo, Juan Diego, muchas gracias y buenas noches con todos los presentes que se encuentran conectados a través de las diferentes plataformas que hoy Juris pone a su disposición. Nos encontramos en esta última sesión de este diplomado sobre Derecho Procesal Civil y Litigación Oral, de las cuales, pues, como ya he venido escuchando, ustedes tienen un examen preparado a desarrollar. Así que en lo que se pueda, algunas dudas, algunos temas, de repente no lo vamos a desarrollar el día de hoy, pero sí el día sábado, que hay una clase adicional en la cual va a ser temas libres. Se especificó que se iba a hablar sobre una demanda de obligación de resumen de dinero y alimentos, pero también pueden realizarse temas libres referente al ámbito del derecho procesal. Así que vamos a iniciar esta última sesión de este diplomado de Derecho Procesal Civil, en la cual es la especialidad, pues, de quien habla. Vamos a proyectar una demanda. En la sesión del día martes, si no me equivoco, hemos hablado nos referimos al taller práctico número 1 y comenzamos a hablar sobre las características de una demanda, cuáles eran los requisitos de admisibilidad, cuáles eran los requisitos, cuáles eran los anexos legales, los anexos establecidos por ley, en qué consistía la inadmisibilidad e improcedencia. Y recuerdo también que lo plasmamos con un caso práctico. Pues el día de hoy vamos a materializar esos aspectos, vamos a entablar o vamos a aprender a cómo redactar una demanda utilizando toda la pizarra y viendo la estructura que compone cada una de ellas. Así que vamos a hacer esta clase de manera práctica y también, como ya lo comentó Juan Diego, como esta clase suele ser de manera interactiva, para ustedes está activado el audio solamente para los que están matriculados o para los que están conectados en el Zoom. Para los que están en las otras plataformas, se hará lo posible, pues, de poder leer sus preguntas o sus respuestas en sí. Así que vamos a dar inicio a esta última sesión, a esta clase que corresponde a la última sesión del presente diplomado. A ver, nosotros ya podemos arribar a la conclusión, podemos aterrizar que una demanda, pues, es la materialización del derecho de acción. Una demanda siempre, y esto recuérdenlo bien, siempre va a ser ejercida de parte. No va a haber en la vía civil una demanda de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie va a tomar nuestro lugar y va a demandar por nosotros. Nadie, solamente nosotros como interesados o por medio de terceros, siempre y cuando exista una clase de poder, ya sea inscrito en los registros públicos o de repente por escritura pública como tal. Así que dentro de este aspecto, lo que es demanda se indica que es ejercida por medio del derecho de acción materializada a través de la demanda. El derecho de acción, ya lo comentamos también, que es un derecho inherente, es un derecho que le corresponde a todos ustedes, es un derecho que me corresponde a mí por la calidad de persona que somos. Entonces, cuando todos nosotros tengamos algún conflicto o de repente una incertidumbre jurídica, lo que vamos a hacer es ejercitar nuestro derecho de acción, que es abstracto. Todos nosotros sabemos que tenemos el derecho de acción, pero hasta ahí nada más. Pero necesitamos materializarlo, necesitamos ponerlo en acción, valga la redundancia. Y ello lo vamos a realizar justamente con la demanda. Y la demanda, pues, contiene sumas pretensiones. Y eso es lo que vamos a explicar también el día de hoy. Este concepto ya es básico, no voy a ahondar mucho en el tema de esta disposición porque los aspectos teóricos de lo que abarca una demanda ya lo establecimos en su momento. Y aquí comienzo, pues ustedes recuerdan que cuando en la clase del día martes, fresco nada más, yo comenté que todos tenemos derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿ok? Que es un derecho que tiene una naturaleza constitucional y tiene una naturaleza procesal. Y consecuente a este derecho subsistía el derecho de acción, que era materializado con la demanda. Y hasta ese punto que yo llegué de la demanda, nos hacíamos la interrogante o la pregunta, ¿qué cosa contiene una demanda? ¿Qué es lo que contiene una demanda? Yo les comenté a ustedes que la respuesta idónea en base a esta premisa o pregunta era que una demanda contiene pretensiones. Sí o sí, una demanda contiene pretensiones, porque una demanda pide algo al órgano jurisdiccional para que se resuelva.
Y también comenté yo que ante esta pregunta o ante este interrogante, muchas veces se solía decir que una demanda contiene pues los fundamentos de hecho, contiene los medios probatorios, contiene los anexos, entre otros o entre otras aristas de las cuales no es cierto, porque esos aspectos conforman la estructura de una demanda. Lo que contiene una demanda son pretensiones. ¿Y cómo está estructurada una demanda? Justamente establece las partes como tal. Y cuando nosotros nos referimos a las partes de una demanda o a la estructura de una demanda, vamos a graficar o vamos a dar punto de inicio a partir de esta lámina en adelante. A partir de esta lámina en adelante ustedes van a poder ver partes de una demanda, netamente aspectos procedimentales. Y esto es para personas que redactan demandas o esto es para personas que de repente tienen algún interés sobre el derecho procesal civil o esto para personas que han visto de repente a través de las redes, a través de los libros, modelos de demandas y se preguntarán de repente o se cuestionarán por qué está estructurado de tal forma y eso es lo que justamente vamos a responder el día de hoy. El día de hoy. ¿Tito? A ver, partes de una demanda. Acá, esta sí se ve correcto, ¿no? ¿Sí se ve claro la gráfica? ¿Sí? En este aspecto es lo que menos importa. Acá, como ustedes podrán ver acá, el introito, que es un encabezado, es el encabezado de un escrito de demanda, como también cualquier otro escrito, pero particularmente en una demanda. Este encabezado de una demanda contiene ciertos datos. Ojo que este extracto es un caso, es una demanda real, ¿ah? Yo simplemente lo que he hecho pues es extraer esa parte y colocarlo acá para que ustedes puedan orientarse y vean que es pegado a la realidad. Aquí como ustedes pueden ver, ven ciertos parámetros vacíos, en blanco. ¿Por qué? Porque es una demanda nueva. Por ejemplo, cuando uno presenta una demanda nueva, no sabe el nombre del especialista porque la demanda se presenta por la mesa de partes física o por la mesa de parte electrónica. Por el SINOE, es una mesa de parte electrónica, y por el CDG, que es el Centro de Distribución General, que existe en todos los juzgados, por la cual yo presento mi demanda de manera física. Ahora, en base a la coyuntura, pues en base o a consecuencia de la pandemia, es muy raro que tú presentes una demanda física. Ahora lo que se utiliza es la mesa de partes electrónica. Todo escrito, toda demanda por nuestra casilla electrónica que como abogado todos debemos tener. Y como no sabemos quién va a ser el especialista, simplemente se le pone espacio en blanco o simplemente puedo omitir esta data también. Número de expediente también en blanco. El cuaderno principal. ¿Y por qué yo coloco cuaderno principal en estas circunstancias? ¿Existirá un cuaderno secundario? ¿O de repente otro número de cuaderno? ¿O existirán otros cuadernos en un proceso? Y la respuesta es afirmativa. Cuaderno principal, cuando ustedes vean que indica cuaderno principal, es porque es la demanda principal, porque es una demanda nueva. Porque es una demanda que contiene todas las pretensiones. Y cuando ustedes observen aquí cuaderno cautelar, se refiere a una medida cautelar. Cuando ustedes refieren un cuaderno incidental, puede que se trate de un cuaderno referido a excepciones que se tramitan en cuerdas separadas. Así que tengan en cuenta ello. Se pone cuaderno principal porque toda demanda nueva se va a tramitar en el proceso principal, valga la redundancia. Y la sumilla aquí. En este modelo yo he tomado a bien colocar una demanda de obligación de dar suma de dinero, pero esto creo que lo vamos a tratar el día sábado. Así que vamos a tratar de buscar otra pretensión o de repente el día sábado vamos a hablar sobre obligación de dar suma de dinero, una demanda, pero a través de un proceso único de ejecución. Podemos variar ahí. Como es tema libre, se puede permitir. Así que para iniciar este claro ejemplo,
o para comenzar a redactar una demanda, vamos a situarnos en un ejemplo puntual, en un ejemplo que verse sobre una pretensión económica, en un ejemplo que tenga pues a dos sujetos que tengan conflicto de intereses o intereses opuestos. Y como acá hemos tocado obligación de dar suma de dinero, vamos a seguir en esa hilación para que ustedes se puedan ceñir en ella. Perdón. Un momentito. Bien, por si acaso, y ahí justamente he leído por si acaso, en este diplomado, y vamos a hacer un paréntesis hasta que venga Fernando, en este diplomado, por si acaso, particularmente yo, he tocado las etapas y los tipos de proceso, y sería muy dificultoso que yo ahorita las comente porque nos vamos a retrasar mucho. Si ustedes quieren ver, no sé, y ya ahí Juan Diego me va a corregir, estas clases están grabadas, ¿ok? En las plataformas o de repente está en su material o en su aula virtual las clases de tipo de proceso, porque no las voy a explicar aquí porque nos vamos a detener mucho. Mejor avanzamos con el aspecto gráfico de la pizarra para que sea de fácil entendimiento. Aquí, por favor, Fernando, la pizarra. A ver, vamos a imaginar que existen dos personas, ¿ok? Porque una relación prestacional tiene que existir entre dos personas. Y estas dos personas pueden tener denominación Luis y Pepe. ¿Ok? Luis y Pepe son dos personas que obviamente dentro del tráfico comercial se prestan servicios. ¿Y por qué coloco que se prestan servicios? Porque acá hay obligaciones mutuas. Existe una relación obligacional como tal. Y dentro de esta prestación de servicios, obviamente aquí Luis es un acreedor y obviamente Pepe aquí es un deudor. Y dentro de estas circunstancias existen, pues, para respaldar esta prestación de servicios, existe un contrato de por medio, existen correos electrónicos, pueden existir conversaciones de WhatsApp, pueden existir cartas notariales, entre otros medios. Todos estos documentos, obviamente, o para hacerlo más simple, existe una factura aquí. Esta relación obligacional obedece a una factura, la factura número 1. Número 1, 2025. Esta factura obedece a un monto económico. Y este monto económico está graficado en la suma de 800.000 soles. ¿Ok? Entonces, si acá hay un acreedor y un deudor, lo primero que habría que hacer en estas circunstancias es, oye, ¿cómo le cobro la deuda? ¿De frente lo demando o tranquilamente puedo agotar mecanismos extrajudiciales que no necesariamente de frente también sea la conciliación? O de frente aquí lo invito a conciliar como tal. Si yo soy el acreedor y yo tengo a mi deudor y a mí me contratan como abogado del acreedor, ¿cómo yo le aconsejo? Oye, ¿cómo cobramos esa deuda? ¿Cómo recuperamos esta creencia? Entonces, pues habrá que agotar los medios extrajudiciales. Recuerden ustedes que el Poder Judicial es la última ratio. El Poder Judicial, pues, es cuando hemos agotado todo el interés para obrar. Porque quizá el Poder Judicial sea un camino engorroso. Entonces, ¿cuál será el primer medio para yo cobrar esta deuda? ¿Qué primer mecanismo yo debo ejercer para cobrar esta deuda? Creo que todos vamos a estar en la misma sintonía. Lo primero que habría que hacerle, pues, es agotar el aspecto verbal, ¿no? Agotar el aspecto verbal, la conversación, el diálogo.
Como le estamos prestando a una persona natural o jurídica, en este caso una persona natural llamada Pepe, que lo conocemos porque puede ser que sea dentro de nuestro rubro amical o laboral, lo que tengo que hacer es, como indica Piero, la negociación entre las partes, correcto, hay que negociar. Y la negociación surte efecto sí o sí con el diálogo, ¿ok? Hay que proponerle bajo la mesa nuestra postura A y hay que escuchar la postura B. Si es que esta relación obligacional salda mis intereses o nuestros intereses, simplemente hay que transigir y damos por finalizado el conflicto o el pleito de por medio. Pero ¿qué pasa si dentro de esta negociación verbal, no surte efecto? Yo agoté la negociación verbal. Entonces, como es una pretensión que tiene una estimación patrimonial, que es una estimación económica, lo que yo voy a hacer es, ok, perfecto, no quieres hablar conmigo, no surte efecto la negociación, nos volvemos enemigos a la fecha, a pesar de que tenemos un grado amical. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Cómo yo voy a materializar mi requerimiento para recuperar mi acreencia? Lo que yo tendría que utilizar aquí es materializar mi pedido a través de una carta notarial. Oye, ¿es un requisito que yo te mande carta notarial para cobrar mi acreencia? ¿Será un requisito o simplemente son disposiciones que cada abogado puede establecer o que cada parte puede decidir? Pues yo le comento que no es una obligación enviar carta notarial, pero lo que yo sí les sugiero es que agoten esta vía, porque les puede ser muy útil. Y dentro de esta carta notarial, y como toda carta notarial que tranquilamente puede ser una hoja o 2 hojas, no más, porque no es una demanda, y no estamos en la obligación de fundamentar de manera extensa. Esta carta notarial tiene un apercibimiento en la cual le damos, pues, no sé, un plazo deliberado, 48 horas, para que cumpla con honrar su obligación. Bajo apercibimiento se coloca de ejercer las acciones legales establecidas por ley. Y bajo ello nos preguntamos, ok, no surtió efecto tampoco la carta notarial. ¿Qué hago? ¿Me quedo con los brazos cruzados o qué mecanismo adicional yo puedo entablar? O directamente aquí ya me encuentro facultado para recurrir al Poder Judicial y decirle, señor juez, por si acaso, si de manera verbal no me hizo caso y de manera notarial tampoco, entonces recurra a su despacho. ¿Qué mecanismo? Y aquí sí ya sería un mecanismo, sigue de manera siguiente, de manera consecutiva, perdón. ¿Qué mecanismo? Si ya agoté el diálogo, agoté la carta notarial, ¿cuál sería el otro mecanismo? Claro está que la conciliación extrajudicial. La conciliación extrajudicial. Y la conciliación extrajudicial está dentro de los MARCs, mecanismos alternativos de resolución de conflicto. Esto nos suelen enseñar pues en el ciclo 10 o ciclo 11 o ciclo 9 de la universidad, teniendo en cuenta mi malla curricular en aquel momento, ¿no? Ahora me imagino que habrá variado. Pero la conciliación es uno de los mecanismos de resolución de conflictos más utilizados. ¿Por qué? Porque es más accesible, porque no es tan oneroso, y porque de repente nos puede ayudar a solucionar nuestro conflicto. ¿Cuál es el procedimiento de esta conciliación extrajudicial? Yo me apersono al centro de conciliación, pago mi arancel, lo cual corresponde a cuánto cuesta conciliar, estimará pues desde los 150 soles, 200, 250, 300 soles, de acuerdo al lugar donde se encuentre el centro de conciliación. Cada tarifa son únicas, no hay tarifa, no hay un cuadro arancelario. Al centro de conciliación que más confianza nos dé o de repente que tenemos un allegado, pero sí o sí este centro de conciliación tiene que estar aprobado por el Ministerio de Justicia, ¿ok? Tiene que estar aprobado. ¿Y cuál es el procedimiento? Se divide de las siguientes formas. Se va a invitar a conciliar aquí por primera vez. Si el invitado no asiste o a pesar de que asista, no se llega a ningún puerto. Vamos al primer escenario. Si el invitado no asiste, se va a intentar o se le va a dar una segunda oportunidad.
Si el invitado asiste, pero no intenta conciliar, se levantará un acta de falta de acuerdo. Aquí se va a levantar un acta de falta de acuerdo. De falta de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que las partes no han conciliado. Pero quiere decir también que ya tengo aquí un acta de por medio. Y aquí me motiva, o de repente surge esta primera interrogante para todos ustedes, para todos aquellos que están en la diferente plataforma, y yo les pediría que la oralicen, chicos, porque a veces nosotros como abogados, al menos en este diplomado que es procesal civil y litigación oral, el saber expresarnos manifiesta mucho nuestra postura para poder nosotros enfrentar un proceso judicial. Ok, y si vamos a errar, pues que sea dentro de este diplomado que no tiene ninguna sanción o que no hay ningún apercibimiento de por medio. Peor sería equivocarnos dentro de los tribunales. Dentro de los tribunales. Ahora que las audiencias son grabadas, todo queda registrado. Ya ustedes pueden ver. Cualquier registro de cualquier participación de un abogado ya es subida pues a las plataformas, y eso es lo que no se quiere justamente. Así que me sale esta pregunta como para yo poder preguntarles. Si yo acá tengo un acta de conciliación, y el artículo, el artículo 600, si no me equivoco, 88, 688, si el artículo 688 del Código Procesal Civil me indica que el acta de conciliación, de acuerdo a ley, este es un acta de conciliación, es un título ejecutivo, y si aquí yo no solucioné mi conflicto, ¿cuál sería el paso número 4 para yo recuperar mi acreencia? ¿Cuál será el paso número 4 para yo recuperar mi acreencia si es que yo tengo aquí un acta de conciliación y el 688 me indica que las actas, 688 inciso 3, me indica que las actas de conciliación de acuerdo a ley son títulos ejecutivos? Son títulos ejecutivos. ¿Qué haría aquí yo? Si no surte efecto... perdón, Gallardo. Ejecuta el acta de conciliación. Ok, ejecuto el acta de conciliación. ¿Y a dónde me remito? ¿Cuál sería el paso 4? El paso 4, ¿cuál sería? ¿A qué entidad voy? Al juzgado. Ok, al Poder Judicial, ¿no? Al Poder Judicial. Listo. Hasta ahí, esta respuesta es parcial, ojo, no quiere decir que ya está absuelta en su totalidad. Hasta ahí concordamos todos. Vamos como paso número 4 al Poder Judicial. Y estas formas, que las estoy explicando de manera muy sucinta, muy rápida, conforman cuáles son los mecanismos o cómo cobrar una deuda. También hay en YouTube, también en la página principal de Juris, hay una clase que yo dicté, cómo cobrar una deuda, y todo esto lo explico de manera más detallada. Pero por el tiempo y por la premura de la clase, la he resumido en estas circunstancias. Cuando ustedes quieran cobrar una deuda que tiene una estimación patrimonial, yo les pediría que hagan este mecanismo, a no ser que su jefe le diga, oye, ¿sabes qué? No quiero que converses, no quiero que le mandes una carta notarial, de frente quiero que lo concilien. Ustedes, a disposición o a deliberación de ustedes, quedará. Pero siempre orienten, oye, es mejor agotar esas vías porque nos puede ganar más, porque podemos ganar tiempo y dinero, que es lo que no se quiere perder en ningún caso para un cliente. ¿Ok? Entonces, concordamos todos que vamos a la vía judicial. Correcto. Entonces, cerramos este escenario del caso. Cerramos este escenario del caso. Y aquí me remito a la primera parte explicada de la gráfica. Todo esto, de ahora en adelante, va a ser la hoja BON, va a ser la hoja en la cual se va a imprimir para redactar una demanda. Y dentro de la primera parte que yo les comentaba, aquí indica el introito, por ejemplo, o el encabezado como tal. Si yo ya agoté dentro de mi caso las partes o los medios extrajudiciales, no me queda otra opción que recurrir al órgano jurisdiccional a efectos de solicitar tutela jurisdiccional efectiva y materializar mi derecho de acción.
y tengo que realizar esta secuencia. Toda demanda, recuerdan ustedes que yo comenté del día martes como característica de una demanda, que las demandas están sujetas a ley. ¿Esto qué quiere decir? Que todos nosotros debemos cumplir con lo que establece la ley al momento de redactar una demanda. Pero cada abogado tiene su estilo. ¿Y por qué digo ello? Y quiero resaltar esto, chicos. Cada abogado tiene su estilo porque no vayan a pensar que si yo la he estructurado de esta forma es la única vía correcta. No. Ustedes pueden poner, si quieren, yo puedo poner un fundamento en el punto 3, ustedes lo pueden poner en el punto 5 o 6. La cosa es que no falten los elementos o la estructura de una demanda. Pero el estilo, ustedes pueden escribir con Arial, yo puedo escribir con cursiva, ustedes con letra pues 10, yo con letra 12 para que salga pues 50 hojas o viceversa, como ustedes quieran. El estilo lo manejamos cada uno de nosotros, pero la estructura lo cumplimos todos. ¿Ok? Doctor, si el monto es de 10.000 soles, ¿también se procederá igual? Indica César. Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí, César. Hasta ahora, este es el mecanismo que yo debo seguir. No habría ningún problema. Ahora, ¿cómo yo comienzo a estructurar una demanda? Recuerdan ustedes que yo estoy indicando que el estilo lo maneja cada uno. Yo usualmente coloco, a pesar de que va a estar en vacío, en blanco, pongo el nombre del especialista, que no lo sé, pongo 2 puntos y en blanco. Pongo el número del expediente, que como es una demanda nueva, no lo sé, y simplemente no relleno absolutamente nada. Pongo el cuaderno, acá sí yo completo, porque el cuaderno siempre va a ser un cuaderno principal. Porque si estamos o si estuviéramos hablando ante un proceso cautelar, pongo cuaderno cautelar. Ojo, reitero y me detengo aquí. Si no se entiende o de repente estoy corriendo mucho, simplemente, al menos a los que tienen su audio, levantan la mano o piden el uso de la palabra y yo les explico, chicos. Esta clase es para que ustedes las entiendan. A ver, Escobedo, te escucho. Doctor, ¿y en el caso de la contestación de la demanda también va para el cuaderno principal? Claro, la demanda, la contestación, todo lo referente al saneamiento procesal, todo lo referente a la fijación de puntos controvertidos, todo lo referente al saneamiento probatorio, todo lo referente a la sentencia, va al cuaderno principal. ¿Cuáles son los cuadernos incidentales? La medida cautelar, por ejemplo, porque se tramita de manera separada. Las excepciones, cuando tú interpones una excepción, se tramita en un cuaderno incidental. ¿Qué es incidental? Separado al principal. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, se tramitan en cuerdas separadas. ¿Y cuándo ustedes se van a dar cuenta de un cuaderno principal e incidental? Les explico, y yo no lo entendía hasta que lo visualicé o me explicaron cuando era practicante. Corríjanme ustedes, a ver, ejemplo. Un expediente X 00001-2025-0-JR-PC-01, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes ha visto un expediente completo? Los dígitos son estos. Miren cuál es la diferencia del mismo expediente 0001-2025-4-JR-PC-01. ¿Cuál es la diferencia aquí que ustedes pueden observar? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Escobedo, tú mismo, si es que lo puedes visualizar, ¿cuál es la diferencia de esos dos dígitos o cualquiera que lo puede visualizar? ¿Cuál es? En el primero es el 0 y en el segundo es el 4. El 0 y el 4. Que tranquilamente suele ser una diferenciación mínima o de repente no relevante, pero es relevante. ¿Por qué? Cuando ustedes vean en el expediente el número 0, este sí o sí es un cuaderno principal. Y cuando ustedes vean número 1, 2, 3, 4, 5 e infinito, esto es un cuaderno incidental. Pero pertenece al mismo expediente, ojo. Pertenece al mismo expediente, pero este es un proceso principal
donde aquí, como te comenté, se va a ver la demanda, la contestación, el sanamiento, la fijación de puntos controvertidos, no sé, cualquier escrito, todo en el principal. Pero en el incidental son cuadernos que se tramitan por cuerdas separadas. Ejemplo, puede haber un cuaderno de medida cautelar. Ejemplo, puede haber un cuaderno de excepciones como tal. ¿Ok? Quería hacerles esta salvedad para que ustedes... sí, correcto, en el número intermedio. Sí, correcto. Que es este de acá. ¿Ok? Tengan en cuenta eso porque estos mínimos ejemplos que yo les estoy dando realmente es en la práctica, es la única forma en la cual ustedes las pueden ver. Así que cuando les toque, pues, practicar, cuando les toque, no sé, tener un expediente, ya saben diferenciarlos. Ok, estoy leyendo un expediente que pertenece a un cuaderno principal porque lleva el 0. Ok, estoy leyendo un expediente que pertenece a un cuaderno incidental porque tiene el número 4, el número 5, etc. Ok, ahora... voy a poner de sumilla. La sumilla también, al estilo del autor, otros ponen pues simplemente interpongo demanda, punto, y tiene que ver el juez el petitorio de qué se trata. Otros colocan demanda de obligación de dar suma de dinero, otros ponen interpongo demanda de obligación de dar suma de dinero. Yo lo coloco así, interpongo demanda de obligación de dar suma de dinero como tal. Hasta ahí creo que estamos claros. Hasta ahí recuerden, esto es a estilo del autor, al estilo de cada abogado. Lo que sí es la estructura en sí misma. Y como ustedes podrán ver aquí el gráfico, acá tenemos el punto de la designación del órgano jurisdiccional. Luego de poner este encabezado, tengo que yo designar al órgano jurisdiccional. Y ello está justamente en cumplir con un requisito del artículo 424, inciso 1. 424, inciso 1. Acá vamos a cumplir con el artículo 424, inciso 1 del Código Procesal Civil. Pregunto, chicos, pregunto, y acá retomo la interrogante a la pregunta anterior. Tengo factura y tengo un acta de conciliación. ¿Qué juez va a ser el competente aquí? A ver, miren cómo de un caso tan simple, yo les apuesto que muchos van a darle de forma acertada u otros no van a poder descifrar o se van a equivocar en ello. Pero es bueno que se equivoquen, la verdad que sí. Porque esto es lo que nos sometemos a la práctica. Aquellos que litigamos de manera continua, nos sometemos al análisis para interponer una demanda de esta forma. Si el medio probatorio es una factura y también tengo un medio probatorio que es el acta de conciliación de falta de acuerdo, ¿quién sería el juez competente aquí? ¿Quién? A ver, ¿quién sería el juez competente? ¿Ante qué juez ustedes interponen esta demanda? ¿Qué juez velaría por resolver este caso? ¿Qué juez tendría competencia? O de repente la jurisdicción la tienen todos los jueces, pero ¿qué juez en específico tiene una competencia para ver este proceso que versa sobre una factura de 800.000 soles? Y como otro medio probatorio tenemos a esta acta de conciliación por falta de acuerdo. Civil por la cuantía, indica María Álvarez. Ya, civil por la cuantía. Civil, doctor. ¿Perdón, José? Juzgado civil, doctor. José y César indican juzgado civil. Ya, juzgado civil. ¿Y juzgado civil por qué? ¿Cómo lo definen ustedes, el juzgado civil? ¿Por qué? ¿Por qué aspecto? La respuesta es correcta, ojo, pero... La cuantía, doctor. Por la cuantía. Ya, por la cuantía que hay. Ok. Lo que es obligación de dar suma de dinero, doctor. Le compete al juzgado civil. Ya, ok, válido. Entonces, desarrollamos entonces el tema de la competencia. ¿Es válido ello? Es válido, pero en base a esa respuesta, recuerden, va a surgir o van a surgir otras adicionales
y a ver si ustedes están dentro de esa misma, bajo esa misma coherencia. Vamos a ver, pero la respuesta, ojo, es válida. Yo coloco acá el inciso número 1, señor juez, especializado en lo civil. En lo civil. Y voy a remitirme acá a la Corte. De la Corte Superior de Justicia. Depende aquí si estoy en Lima, si estoy en el Callao. Esto va a variar, ¿ah? Depende si estoy en Lima Sur. Cajamarca. Lima, no, Cajamarca, ¿ok? De Cajamarca se descentraliza acá los procesos, válido. Trujillo, depende dónde estén las personas, ¿ok? No sé, Arequipa y más, y más. Pero no sería una buena explicación si yo simplemente les digo, oye, sí, es el juez especializado, pero nos interesa saber por qué es el juez especializado. A ver. Todos nosotros sabemos que todos los jueces tienen jurisdicción. ¿Ok? ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es el poder y es el deber que el Estado le brinda a todos los jueces para resolver un caso, para impartir justicia. Por lo tanto, el juez penal, el juez civil, el juez constitucional, contencioso administrativo, laboral, tiene jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Que tiene esa potestad para resolver un caso. Pero no todos los jueces tienen competencia. No todos los jueces tienen competencia. ¿Por qué? Porque la competencia solamente lo van a tener algunos jueces dependiendo de tales circunstancias. Cuantía, materia, ¿qué más será? Cuantía, materia, grado, territorio. No digo el turno porque el turno es un tema administrativo. Administrativo. Después lo oralizas, César, porfa. Si lo oralizas, te respondo para seguir la ilación. Te recuerden, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. ¿Y yo cómo sé qué juez tiene competencia? Por la materia simple. Por ejemplo, en la materia será competente el juez penal si yo estoy viendo delitos o faltas. Será competente el juez laboral si yo estoy pidiendo el pago de beneficios sociales, la desnaturalización de contrato, no sé, la reposición por un despido arbitrario, por un despido injustificado, entre otros. Será por la materia cuando aquí, por ejemplo, yo esté pidiendo la nulidad de una resolución o de un acto administrativo. ¿Quién va a ser competente? El juez contencioso administrativo. O de repente se me ocurre aquí interponer una demanda. ¿Qué podría hacer? A ver, otra materia constitucional. De repente someto procesos constitucionales de habeas data, habeas corpus, entre otros. Será competente el juez constitucional. Si yo quiero pedir una demanda de desalojo, será competente la vía civil. La materia se define por ello. Un juez es competente de acuerdo a su especialidad. De acuerdo a la pretensión, yo voy a seleccionar la especialidad de cada juez. Sencillo. Ahora, el grado. ¿Cómo yo defino la competencia del grado en un juez? Y así como existe pues la pirámide de Kelsen, en la cual establece los rangos y parámetros de las leyes, en la vía civil existen grados de prelación. Tenemos desde lo más alto, la Corte Suprema, hasta lo más bajo, no digo porque sea menos, sino porque ese es el orden jerárquico, los juzgados de paz letrado. Entonces, si yo hago aquí mi pirámide similar, simplemente para que ustedes se guíen, tendré en primer lugar aquí a la Corte Suprema. La Corte Suprema, eso que está acá en la avenida del centro de Lima, donde están los dos leones, al frente del Hotel Sheraton. Ahí está
la Corte Suprema. Luego, quien le sigue a la Corte Suprema o quien está por debajo de la Corte Suprema será la Corte Superior. Será la Corte Superior, que en muchos casos ven en segunda instancia. Antes de la Corte Superior tenemos al juzgado especializado. Y como estamos en materia civil, será civil. Y luego, no como último rango, sino como pues en el grado inferior tenemos al juzgado de paz letrado. Ojo, paz letrado. Aquí muchos se confunden. También hay juzgado de paz, pero en las zonas donde no hay jueces, en las zonas donde priman las costumbres. Pero los juzgados de paz letrado sí o sí tienen que ser jueces como tal. Este es el orden. Por ejemplo, si yo interpongo una demanda de divorcio, ¿quién va a ser competente aquí? El juez especializado en lo civil. Va a ser el juez competente en primera instancia. Y si por A o B expido un fallo que no me crea convicción o que yo considero que ha vulnerado el debido proceso, que no ha vulnerado o que no ha respetado o valorado las pruebas de forma conjunta, yo voy a apelar. ¿Y quién va a ser el juez de segunda instancia? La Corte Superior, segunda instancia. Imagínense ustedes, pues, que incurren en las causales que están en el artículo, si no me equivoco, 388 del Código Procesal Civil, que está referida a las causales de casación. Y la casación no es una tercera instancia. La casación es un recurso extraordinario, en la cual ahora, desde el 22 de octubre del 2023 o 22, ha sufrido modificaciones, que solamente se puede casar aquellas pretensiones que superan las 500 URP o aquellas que no están afectas al doble conforme. Imaginemos que esta pretensión es materia de casación. Entonces, como recurso extraordinario, tenemos aquí a la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia. Esto establece la competencia en base al grado y al territorio. Aquí en el territorio quiero hacer una salvedad. El territorio se establece por ley y también de manera relativa las partes. Si ustedes quieren saber cómo la ley define el territorio, a dónde yo debo demandar a qué juez, al juzgado de paz letrado de Lima, San Isidro, Miraflores, vayan al artículo 26 del Código Procesal Civil. Ahí están las reglas de la competencia. ¿Ok? Y si ustedes quieren saber cuándo las partes deciden el territorio, muchos de nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado un contrato de compra-venta. Por ejemplo, yo cuando me compré mi departamento, suscribí con la inmobiliaria un contrato de compra-venta. Y yo indiqué ahí en la minuta, oye, cualquier controversia, nos sometemos a los jueces, a los tribunales de Lima o al órgano jurisdiccional de Lima. Ok, ante cualquier conflicto, yo ya elegí quién va a ver mi caso. Pero también yo he podido indicar ahí que ante cualquier conflicto lo puede ver o lo podemos someter al arbitraje. O de repente mi inmueble, mi departamento queda en Lima, pero yo he podido colocar en la minuta que cualquier contingencia, el juez a cargo será de Arequipa, será pues de Trujillo. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede, porque las partes los pueden determinar. Las partes pueden determinar aquí la competencia. Y he dejado al último la cuantía porque es el tema más engorroso. ¿Alguien tiene el Código Procesal Civil abierto, por favor? ¿Alguien tiene el Código Procesal Civil? El Código Procesal Civil, cuando ustedes se remiten al artículo, si no me equivoco, 475, que habla sobre el proceso de conocimiento y en los siguientes habla del abreviado y el sumarísimo, establece qué juez es competente en base a la cuantía. Y esto de la cuantía, la verdad que yo ya se los he explicado, creo que se los expliqué el día martes, y también en un curso de nulidad de acto jurídico, al momento de redactar una demanda, lo expliqué, pero lo voy a reiterar ahora y espero que sea de fácil entendimiento. Hay tres tipos de procesos: conocimiento,
abreviado y sumarísimo. ¿Y yo cómo sé qué pretensiones van a un proceso de conocimiento, a un proceso abreviado, a un proceso sumarísimo? Pues me remito a la norma, artículo 475, si no me equivoco, regula el proceso de conocimiento. ¿Y qué me dice? Oye, si tu pretensión es económica, tenga en cuenta la siguiente regla. Si superan las 1000 URP, va aquí. El abreviado. Si superan más de las 100 hasta 1000 URP, va en el proceso abreviado. Y sumarísimo, ¿cuándo? Como es un proceso más corto, menos de las 100 URP. Y la URP está 535 soles, la unidad de referencia procesal. Yo tengo que hacer el cálculo. 535 por 1000 sale 535.000 soles. Más de 535.000 soles va a un proceso de conocimiento. Aquí, más de 100 sería 53.500 hasta 535.000 soles va en un proceso abreviado. Y sumarísimo, menos de 53.500. Esto, chicos, estos parámetros es una explicación de cómo los jueces o cómo yo puedo descifrar la competencia de un juez. Si lo subsumimos a nuestro caso, ¿cuál es el monto de nuestra pretensión? 800 soles, ¿verdad? 800.000 soles, perdón. Y 800.000 soles está dentro de ¿qué parámetro? Conocimiento, abreviado o sumarísimo. A simple vista, está aquí. Está aquí. Por la materia. ¿Qué materia será competente? ¿De qué estoy hablando yo? De una obligación de dar suma de dinero. Y mi sumilla lo dice aquí. Obligación de dar suma de dinero. Y ello no lo ve el juzgado laboral. No lo ve el juez constitucional, ni contencioso administrativo, ni penal. Lo ve el juez civil. Por eso es que aquí, cumpliendo el inciso 1 del 424 del Código Procesal Civil, el juez competente es en materia civil. En materia civil. Así es como nosotros graficamos o sabemos manejar la diferencia entre jurisdicción y competencia entre sí. Recuerden, no todos los jueces tienen competencia, pero sí todos los jueces tienen jurisdicción. ¿Ok? Sí todos los jueces tienen jurisdicción. Si seguimos esta secuencia, voy a borrar esto. Ya cumplí el inciso número 1 del 424 del Código Procesal Civil. Ahora, ¿qué más yo tendría que colocar o cómo tendría que redactar mi demanda? Que muchos se pueden complicar. Tranquilamente, lo primero es, oye, ¿quién demanda? ¿Quién demanda? Y aquí yo tengo que hacer un paréntesis. Aquí yo tengo que hacer un paréntesis. ¿Quién demanda? Sí o sí puede ser una persona natural, como ustedes, como yo, o también puede ser una persona jurídica. Una persona jurídica. Y cuando es una persona jurídica, tiene que estar representada por su apoderado, por su gerente general, por medio de un poder inscrito en los registros públicos. O también por medio de un poder que consta en un testimonio o en una escritura pública. Sí o sí. ¿Qué tengo que colocar aquí? Y esto está en el artículo 424, inciso 1 e inciso 2 del Código Procesal Civil. La identificación de quién demanda. Si es una persona natural, tengo que colocar su documento nacional de identidad, tengo que colocar su domicilio real. Su domicilio real, dónde vive. Si es una persona jurídica, tengo que colocar su registro, su RUC. Su RUC. Y ya no colocaré su domicilio real. Cuando es una persona jurídica, ¿qué domicilio tienen las personas jurídicas que está registrado justamente en la SUNAT? Las personas jurídicas tienen un domicilio fiscal. Vean ahí la diferencia. Persona natural tiene un domicilio real, que es donde radica, donde vive, donde habita. Y las personas jurídicas tienen un domicilio
fiscal, aquellos que están declarados en la SUNAT, ¿ok? Así que es de público conocimiento. El inciso 2 y 3, me indica que yo debo identificar aquí a la persona natural. ¿Quién demanda? Tengo que colocar sus datos, DNI o RUC, su domicilio real o domicilio fiscal. Asimismo, yo les recomiendo que, y como ustedes ya saben, a consecuencia de la pandemia, sí o sí hay que colocar aquí su número de celular, su correo electrónico, para que ustedes sean, pues, para que tengan para que el juez pueda notificarlos o emplazarlos con los links de las futuras audiencias. ¿Okay? Siempre yo coloco en una demanda, aparte de los datos generales, el número de celular, coloco pues el correo electrónico y también aquí la casilla electrónica del abogado. Y esto ya lo conversamos el día martes. La casilla física, o la casilla judicial de un abogado son dos. La casilla física por un lado y la casilla electrónica. La electrónica es totalmente gratuita, es aquella que nos brinda el Poder Judicial en el SINOE, y la física, algunas cobran, como por ejemplo la del Colegio de Abogados de Lima, y otras son gratuitas, las que están en las Cortes Superiores. Sí o sí tengan estas características en la identificación. Ahora, ¿qué es lo que yo quería agregar aquí? Que cuando uno demanda, lo puede hacer de dos formas. Por derecho propio, quiere decir que yo, por ejemplo, demando a José, a César, a Johan, a Wilmer, a Ronald, a Diego, a Gladys, yo los demando. Yo, Ángel Castilla, directamente los demando. Ustedes van a ver a Ángel Castilla en la audiencia. Yo voy a litigar contra ti. Yo mismo te demando. O también pueden obrar bajo representación. ¿Cómo bajo representación? ¿Ok? Por ejemplo, si yo no quiero verle la cara al demandado porque me genera mucha incomodidad, entonces ¿yo qué hago? Le digo a mi amigo, a mi familiar, oye, te brindo un poder específico para que tú me representes a nivel judicial nada más. Para que tú puedas demandar, puedas contestarla, puedas reconvenir, puedas, no sé, allanarte, ofrecer cualquier cuestión probatoria, cualquier acto procesal. Pero yo sigo en Lima, ojo, lo que pasa es que no quiero, me agota mucho un proceso, me agota mucho un juicio. ¿Puedo hacerlo? Sí. Por eso es que una persona puede demandar por derecho propio, ellos mismos directamente, o por representación, por medio de un apoderado, siempre y cuando tengan poderes vigentes y sus poderes detallen el acto procesal que pretenden realizar. Acá me pregunta Juneli, buenas noches, ¿es obligatorio tener una casilla física? Sí, sí es obligatorio tener una casilla física, porque en la casilla física, estimada Juneli, sí o sí se va a emplazar las sentencias y el auto admisorio. La casilla electrónica es alternativa a la casilla física. Y esto lo establece el artículo 155-C del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahí te indica, alternativamente a la casilla física, se notificará por casilla electrónica las demás resoluciones expedidas en un proceso. Por eso, en la parte de la identificación, cumpliendo el inciso 2 y 3 del 424 del Código Procesal Civil, sí o sí cumplan con adjuntar su casilla judicial, dividida en la física y dividida en la electrónica. ¿Ok? Doctor, buenas noches. Una pregunta. Sí. Cuando uno demanda con representación, ese poder de representación tiene fecha de vencimiento. A ver, Gracias. el poder está escrito en los registros públicos, no tiene una fecha de vencimiento, pero lo que sí te va a pedir, siempre y cuando no lo revoque el poder dante, lo que te va a pedir el Poder Judicial es, oye, adjúntame una vigencia de poder no menor a los 3 meses. Si tú vas a demandar en diciembre, no le puedes adjuntar al Poder Judicial una vigencia de poder de enero de este año. El Poder Judicial te va a declarar inadmisible tu demanda y te va a decir, oye, adjúntame en el plazo de 3 días la vigencia de poder actualizada no menor a 3 meses.
La vigencia de poder demora, pues, en sacar por los registros públicos, depende. Si la partida es muy extensa, 4 a 5 días. Si la partida es corta, en 2 o 3 días ya está. Días previos, cuando ustedes ya van a acabar con hacer su demanda, solicítenla y presenten la vigencia de poder debidamente actualizada. Ahora todo, pues, es por el extranet de la SUNAR. Ponen ahí síguelo.p, creo, de la SUNAR, y ahí solicitan el extranet todos los trámites correspondientes. La casilla física, me indica Jorge, es igual al domicilio procesal. Correcto, el domicilio procesal está dividido en la casilla física y en la casilla electrónica, estimado Jorge. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Correcto, correcto. Continuamos entonces. Pasamos al 424, inciso 4. Inciso 4, vamos a ver. Sí, el nombre y dirección domiciliaria del demandado. Esto es relevante sí o sí. Sí o sí. Y acá también yo di unos tips en la clase del día martes. Acá van los datos del demandado. Si ustedes no saben los datos del demandado o creen que van a incurrir o creen que están dudosos, créanme que tranquilamente estas circunstancias puede entablar una nulidad. Y el no emplazar o el no consignar el domicilio correcto del demandado trae como consecuencia una nulidad del acto procesal del emplazamiento. Por más que tú avances en el proceso, ya estás para sentenciar, imagínate, o estás en puntos controvertidos y el demandado se entera que tú lo has demandado, él con su abogado pueden apersonarse el proceso y presentar una nulidad del acto procesal. Esta nulidad del acto procesal es un remedio. Y acá me permite hacer una precisión para que ustedes sepan, dándole pues agregados distintos a esta clase. Ustedes saben, voy a suponer que saben, que en nuestro sistema hay remedios y recursos. ¿Alguien sabe la diferencia entre remedios y recursos? Remedios y recursos. ¿Cuándo yo presento un remedio y cuándo presento un recurso? ¿Alguien sabe? Maneja este aspecto procesal de remedios y recursos. Es muy simple. Yo voy a interponer recursos. Ustedes han escuchado, oye, interpon el recurso de impugnación, que es el recurso por excelencia, ¿no? Pero la diferencia recae en lo siguiente, que los recursos van contra una resolución. Puede ser una resolución. ¿Y cuáles son los tipos de resoluciones? Decretos, autos y sentencias. Cuando ustedes quieren interponer un recurso, que por excelencia es de apelación, pueden interponerla contra un auto y una sentencia. Y contra un decreto, ¿también se puede impugnar? Sí, también se puede impugnar. Y los remedios va contra un acto procesal. Por ejemplo, un remedio es una nulidad del acto procesal del emplazamiento. Si ustedes quieren cuestionar el emplazamiento, este es un remedio. Si ustedes quieren cuestionar la actuación de repente o ustedes quieren cuestionar un medio probatorio, interpongan las cuestiones probatorias que están dentro de los remedios, la tacha, la oposición. En esto radica, claro, la tacha. Cuando ustedes quieren cuestionar un medio probatorio, utilicen la tacha o la oposición. La tacha contra documentos y la oposición es contra medios probatorios que requieren actuación. Remedios y recursos. Entonces, ¿por qué me permití ligeramente explicar ello? Porque cuando ustedes quieran o cuando su cliente se vea afectado con el debido proceso, cuando vean que no ha obtenido garantías mínimas, cuando se le ha restringido su derecho a la contradicción, artículo 2 del Código Procesal Civil,
presenten una nulidad del acto procesal de emplazamiento y tiene efecto retroactivo. En el estado en el cual se encuentre el expediente, se va a retrotraer hasta emplazar válidamente. Válidamente. Doctor, Ahora. disculpe, pregunta. Sí. El remedio el otro era remedio y Recurso. recurso se resuelve en la audiencia. El recurso es un medio impugnatorio que el juez, es una apelación, por ejemplo, yo apelo un auto, yo apelo una sentencia y se va a instaurar en el transcurso del proceso, no se va a instaurar audiencia. Igual, el remedio, si yo presento la nulidad de este acto procesal, el juez no va a convocar audiencia para resolver, sino, si tú la presentas, ok, el juez le va a correr traslado a la otra parte. Oye, el demandado indica que tú estás vulnerando su derecho de defensa y ya plantea una nulidad. ¿Qué opinas? Absuelve tú eso como demandante. Y con la presentación del recurso y con la absolución, escuchando el juez a las dos partes, por medio de sus escritos, va a resolver. Y lo que el juez resuelva, te notifican a tu casilla física y alternativamente a tu casilla electrónica sin necesidad de instaurar una audiencia. ¿Cuándo se instaura una audiencia? Cuando se va a actuar los medios probatorios en la etapa probatoria correspondiente. ¿Sí? ¿Correcto? Gracias, doctor. Listo. Hasta aquí. ¿Claro todo? ¿No hay duda? ¿Todo claro? Para pasar al petitorio. 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 Tranquilamente yo les puedo decir, chicos, el petitorio pues es aquello que contiene una demanda, son pedidos, son solicitudes que yo le hago al juez para que resuelva mi controversia y me puedo quedar ahí. Puedo poner pues, porque así se enseñaba pues a veces en la universidad. Oye, ¿qué es el petitorio? 2 puntos de petitorio, es lo que uno le pide al juez para que resuelva nuestro conflicto. Por ejemplo, desalojo. Listo, ¿cuál es mi petitorio? Mi pretensión, desalojo y ahí queda. ¿Cuál es mi pretensión? Indemnización por daños y perjuicios. Pero yo tengo que saber cómo presentar un petitorio. Ejemplo, ya nos olvidamos que estamos ante una obligación de dar suma de dinero. Nos olvidamos. A ver. Si el petitorio, yo les estoy comentando que es lo que yo le voy a pedir al juez, es lo que yo le voy a solicitar que imparta justicia y que resuelva y que tutele mi controversia. El petitorio sería así: señor juez, solicito pues se declare fundada mi pretensión de, vamos a poner, divorcio. Divorcio por causal de separación de hecho. Por más de 4 años. Listo. Listo. Pregunto, esta pretensión de divorcio por causal de separación de hecho, ¿qué clase de pretensión es? ¿Qué clase de pretensión es? ¿Principal? Principal, correcto. Correcto. Esta es una pretensión principal. Y en base a esa premisa, o en base a esa respuesta, vuelvo a preguntar, ¿manejamos cuántas clases de pretensiones se puede establecer en un proceso civil? ¿Han ustedes escuchado hablar, y esto lo comentamos el día martes de manera muy liminar, las clases de pretensiones o la acumulación de pretensiones? Accesorias. A ver, principal, accesorias, correcto. Otra. Principal, accesoria, es válido. ¿Qué otras adicionales hay? Si lo oralizan sería genial, chicos. Oralizado todo. Ya, porque a veces con leer no puedo. No logro leerlo, chicos. Si lo oralizan sería genial. Ya se habló principal, accesoria. ¿Qué otra adicional tenemos? ¿O qué otras más? ¿O simplemente son las únicas? Principal y accesoria son válidas. ¿Tenemos adicionales? A ver. Fernanda me indica accesorias en la otra plataforma. Correcto. Principal y accesoria válida. Acumuladas también hay. Perdón. Acumuladas.
La acumulada no es un tipo de pretensión, sino la acumulación de pretensiones es un subtítulo y dentro de ella se desprende la principal y accesoria. Faltan dos más. Dos más. Subordinadas y alternativas, doctor. Buenas noches. Correcto, Lai. Hola, Lai, ¿cómo estás? Subordinada y alternativas. Tranquilamente me puedo quedar tranquilo con sus respuestas y decir, bueno, sí las saben, pero vamos a explicar, ¿ya? Cuando uno presenta una demanda, existen las acumulaciones. Y puede haber acumulación objetiva. Mucha atención aquí, ¿ah? Acumulación objetiva. La voy a hacer como si fuera un ABC. Acumulación, ¿qué quiere decir? Varias. Varias. Uno o más. Y objetiva se refiere a las pretensiones. Si juntamos todo ello, acumulación objetiva es cuando hay una o más pretensiones dentro de un proceso. Correcto. Y la acumulación objetiva se divide en dos. La originaria y la sucesiva. ¿Cómo será una acumulación objetiva, originaria y sucesiva? Una acumulación objetiva es cuando hay una o más pretensiones. Originaria, ¿cuándo? Cuando hay una o más pretensiones que se han presentado de manera inicial. Ejemplo, se han presentado en la demanda. Se han presentado en la demanda. Todas las pretensiones que ustedes coloquen en su demanda, todas las pretensiones que están en su demanda, en su primer escrito, en su primer acto procesal, que es la demanda, son originarias. Y sucesivas serán ¿cuándo? ¿Cuándo serán sucesivas? Cuando hay una o más pretensiones que se han colocado después de interponer la demanda. ¿Alguien sabe por qué medio yo puedo presentar pretensiones a pesar de que sean después de la demanda? ¿En qué momento? Sucesivas. Después de interpuesta una demanda, ¿yo puedo seguir presentando pretensiones? La respuesta es sí. ¿Mediante qué factores? ¿O mediante qué escrito? ¿Mediante qué escrito? Me explico mejor. Yo ya presenté mi demanda hoy y mañana puedo volver a presentar más pretensiones sobre ese mismo caso. ¿Sí o no? O de repente yo ya me restringí mi derecho, ya perdí, pues ya no puedo presentar más pretensiones. Si me equivoqué lastimosamente. La respuesta es no. Yo sí puedo volver a presentar más pretensiones sobre ese mismo caso. ¿Con qué ejemplo? Con la ampliación de la demanda. Si me quedó corta la demanda y yo volví pues a analizar y creo que puedo aportar algo más, adjunto más pretensiones ampliando mi demanda. Y con la famosa reconvención. O sea, cuando voy a contrademandar. ¿Ok? Hasta ahí quiero que entiendan. Acumulación objetiva, una o más pretensiones de manera originaria con la interposición de la demanda. Acumulación objetiva, una o más pretensiones sucesivas cuando yo agrego más pretensiones después de interpuesta la demanda. ¿En qué casos? Cuando se da una ampliación de demanda o cuando se reconviene, que jurídicamente o de manera tradicional se conoce como contrademandar. Antes de la calificación indican ahí correcto, válido. Ahora, las sucesivas no le voy a tomar mucho énfasis. Me voy a preocupar en la acumulación objetiva originaria. Y de aquí se desprende varias. Tenemos la principal, tenemos la accesoria, tenemos la subordinada y tenemos la alternativa. ¿Cuándo será una pretensión principal? Una pretensión principal es cuando no depende de ninguna otra pretensión y es la única que yo interpongo. Ejemplo,
demanda de alimentos, nada más. Esta es una pretensión principal. ¿Hay otras? No. Es la única pretensión. Oye, señor juez, desalójame a esta persona. Interpongo desalojo. Listo. Es la única pretensión. Es una pretensión autónoma. Es una pretensión que no depende de adicionales. No depende de nadie más, de ninguna otra pretensión, o no depende de la suerte de ninguna otra pretensión. Principal se conocen como autónomas. Accesorias. Las accesorias son aquellas que dependen de la suerte del principal. Aquí está la pretensión principal. Si ésta se declara fundada, la pretensión accesoria también va a ser declarada fundada. Contrario sensum, si la pretensión principal es declarada infundada, tranquilamente la pretensión accesoria va a ser declarada infundada. Es lo opuesto a la principal. Si la principal era autónoma, las pretensiones accesorias no son autónomas, dependen mucho de la pretensión principal. Subordinadas. Y aquí me compete mucho, pues, analizar o ponerlo como ejemplo uno de los casos que se trataron en el octavo pleno casatorio. Por ejemplo, la disposición de un bien común, la disposición de un bien social sin consentimiento. Oye, somos dos personas casadas y uno de los dos, un cónyuge, dispone un bien sin el consentimiento del otro cónyuge. La pregunta sería, ¿es un acto nulo? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué causal del 219 del Código Civil? ¿Por falta de manifestación de voluntad o por contravenir las normas de orden público? Existen dos aristas. Entonces yo aquí le digo al juez, oye, como primera pretensión pido la nulidad del acto jurídico por falta de manifestación de voluntad. Y por si acaso, si tú me dices que esto no es, entonces yo interpuse también en este mismo acto nulidad del acto jurídico por contravenir las normas de orden público y buenas costumbres. ¿Qué son las pretensiones subordinadas? Son aquellas que van a surtir efecto siempre y cuando la primera pretensión es desestimada. El juez aquí me la rechazó. Oye, por si acaso, no es nulidad de acto jurídico por falta de manifestación de voluntad. ¿Es nulo el acto jurídico? Sí, pero la causal que has invocado no es la correcta. Ah, ya, ok. Entonces, señor juez, desestímala y analiza la siguiente. También propuse, por si acaso, nulidad de acto jurídico por contravenir las normas de orden público o buenas costumbres. Esta sí es. Entonces, tu demanda será declarada fundada. En la subordinada van a haber dos pretensiones, dos o más pretensiones, y la subordinada, o sea, esta segunda, se va a conocer siempre y cuando el juez desestime la primera. Y la alternativa es cuando yo demando dos cosas, dos pretensiones, y el demandado va a escoger cuál cumplir. O sea, pero ¿cómo va a ser una deliberación del demandado el que le escoja cuál cumplir? ¿Se puede? Sí se puede. Ejemplo. Aquí la pretensión era págame 100.000 soles. O si no, entrégame esta casa que vale 100.000 soles. Listo. Gané el juicio, fundada. Ahora el demandado va a escoger, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero en efectivo. Ojo, no tengo dinero en efectivo. No voy a poder cumplir con esta. Pero como quiero honrar mi obligación, mira, tengo un departamento en San Isidro y vale 100.000 soles. Entonces, cumplo esta, señor juez. ¿Es lo mismo? Sí, porque la estimación patrimonial versa sobre los 100.000 soles. Lo único que yo estoy variando o estoy escogiendo es cómo le voy a pagar. Como no tengo el físico, no le voy a entregar el monto económico, pero sí el bien que tiene la misma valorización. ¿Ok?
Claro, tienen que ser amparadas, Fernando. Acá, en las alternativas, tienen que ser amparadas las dos, ¿ok? Tienen que ser amparadas las dos para que el demandado pueda escoger. Entonces, esto es, chicos, acumulación objetiva originaria, principal, accesoria, subordinada y alternativa. He tratado de explicarlas lo más claro, lo más precisos e incluso con ejemplos a efectos pues de que sea de claro entendimiento. Y espero haber podido pues alcanzar ello. Dime. Doctor, ahí de la obligación alternativa, ¿el demandado puede escoger entre pagar con dinero o entregar un bien equivalente? Claro, el demandado escoge cuál cumplir. ¿Cuál cumplir? ¿Por qué? Porque las dos son similares. Las dos versan sobre una estimación patrimonial. Obviamente tienen que ser entrelazadas entre sí. Las dos versan sobre una estimación patrimonial a igual monto. Lo único es, oye, no tengo en efectivo, tengo una casa. O viceversa, no tengo una casa, pero tengo el efectivo, te lo pago. Yo escojo, señor juez, pago los 6.000 soles entregándole mi bien. El demandado escoge alternativas. O sea, alternativas. Yo escojo opción A o opción B por parte de la parte vencida. ¿Quién escoge? La parte vencida. Oye, pero ¿por qué le doy esa facultad a la parte vencida? Si es vencida. Porque de igual forma vas a recuperar tu acreencia. En este caso, por la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. Por ejemplo. De repente un acuerdo anterior o un pactan algo que puede... Lo que pasa es que si hay un acuerdo de por medio, si hay un acuerdo de por medio, en este caso, si hay un acuerdo de por medio y como la pretensión versa sobre un derecho disponible, créeme que esto se va a acabar por conciliación o por una transacción extrajudicial. Si uno está en un proceso judicial hasta la etapa de sentencia, a punto ya de recibir su fallo, es porque no hay ningún acuerdo. El único acuerdo que puede haber es por medio de una conciliación o por medio de una transacción extrajudicial. Y ello hay que presentarlo ante el juez para que se homologue o para que lo convalide. ¿Ok? No hay opción a existir acuerdo en última instancia. Pero sí aquí el demandado puede escoger como tal. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Ok, gracias. ¿Alguna u otra duda, chicos? ¿Hasta ese extremo? Gracias. Listo, no te preocupes. ¿Alguna otra duda? ¿Hay algo que explicar o aclarar en ese extremo para no pasar con el siguiente punto? ¿Se entendió ello? ¿Se entendió? Todo claro, ¿verdad? Claro, si está rebelde, ahí me pregunta, por ejemplo, José Eduardo, ¿qué sucede si el demandado está rebelde? Obviamente, si está rebelde, no va a poder escoger. Si está en rebeldía, es una persona ausente y que se va a tener que adherir al proceso en el estado en el cual se encuentre. Bien, borro entonces esta parte. Ya sabemos cómo plantear la pretensión en una demanda. Y esto, pues, cuando hay este tipo de acumulaciones, estamos ante una demanda compleja. Recuerden que ustedes el martes yo expliqué cuando una demanda es simple y compleja. Simple porque hay una demanda, un demandante, un demandado y una sola pretensión. Y compleja es porque hay varios demandantes, varios demandados o varias pretensiones. Listo, petitorio ya está. Los hechos, y aquí ya vamos viendo la flexibilización. Los hechos, fundamentos de hechos. Y aquí salen pues los grandes redactores, pero no necesariamente hay que ser un, no sé, un escritor para hacer una demanda, porque lo que se quiere es que esta demanda sea clara, lo que se quiere es que esta demanda sea precisa, que esta demanda tenga cronología. No comiencen graficando los hechos que pasaron en el 2010, continuar con el 2012 y regresar a los hechos de 2006, porque le creas confusión al juez. El juez no conoce tu caso como tú lo conoces al 100%. Y tampoco, repito, el hacer una demanda de 100 páginas, de 40, de 50, no lo hace mejor. La mejor demanda es ser precisos, ser concisos, para que el juez pueda entender. ¿Por qué? Porque si yo no redacto correctamente, ¿qué va a hacer el juez? Aún así, no te va a entender.
pero para no vulnerar tu derecho de defensa, admite tu demanda y le corre el traslado al demandado. Y el demandado, si advierte que tu demanda no es clara, no es precisa, ¿qué va a ejercer aquí? El demandado no puede colocarse en estado de indefensión y no puede dejar de contestar porque no entiende. Lo que va a proponer aquí el demandado es una defensa de forma. Y la defensa de forma es la excepción, o puede ser por oscuridad o puede ser por ambigüedad. Señor juez, se me ha emplazado esta demanda, pero es oscura porque no se entienden los fundamentos. No hay una narración cronológica, ordenada, contundente, precisa. O señor juez, presenta una excepción por ambigüedad, porque hay doble sentido en lo que quiere plasmar esta demanda. Y aquí vas a perder tiempo. Por ello, repito, los fundamentos de hecho tienen que ser claros y precisos. Después de fundamentar de manera clara y precisa, siguen los fundamentos jurídicos. Y aquí yo siempre hago una precisión. No copien los artículos, porque el juez sabe los artículos al igual que ustedes. Es más, lo sabe mejor que ustedes o que nosotros, porque todos los días se está impartiendo justicia. Y nosotros nos creemos que sabemos los artículos porque simplemente lo copiamos de las páginas del internet o transcribimos los que indica el código. Los fundamentos jurídicos no es copiar los artículos de por medio, sino es concatenar los artículos. Por ejemplo, si yo interpuse aquí divorcio por causal de separación de hecho, tengo que indicar que mi pretensión está amparada en el artículo 333 del Código Civil, inciso 12. Y tengo que acreditar, señor juez, mi pretensión debe ser amparada porque tiene una base normativa que lo regula. Y porque en el caso de autos, como se ha señalado en los fundamentos de hecho, ya se excedieron los 2 años que han transcurrido de separación, o los 4 años porque hay un hijo menor de edad, y comienzo a explicar lo que la norma me indica con los hechos. Estoy concatenando mis fundamentos fácticos y amparándolos o subsumiéndolos a una norma jurídica, para que el juez diga, ok, este caso es justiciable, ok, este caso tiene un amparo legal, procede. Así que no copien, por favor, los artículos porque es un despropósito, es un despropósito. El petitorio. Perdón. El monto del petitorio. Hay pretensiones que son susceptibles de valoración económicas y hay otras que no. Por ejemplo, si estamos en divorcio por causal, no hay petitorio, ¿verdad? No hay petitorio, porque lo que estoy haciendo aquí es pretender disolver el matrimonio. Y si no hay petitorio, aún así, dejaría pues yo de colocar este punto, particularmente quien le habla, como cada abogado tiene su estilo, yo igual lo consigno. ¿Y qué pongo aquí? Esta pretensión es inapreciable en dinero. ¿Por qué? Doctor, ¿pero por qué lo colocas si es inapreciable en dinero? Es irrelevante. Lo que pasa es que yo estoy fomentando a ustedes cumplir con todo el 424 del Código Civil, Procesal Civil, y tengo que ser consecuente. A pesar de que sea inapreciable el dinero, yo lo coloco porque es parte de la estructura de una demanda. Y si tiene una estimación patrimonial, yo voy a poner aquí la presente demanda versa sobre 800.000 soles. ¿Ok? Ya saben, coloquen sí o sí su petitorio. La vía procedimental. Y aquí voy a pedir su participación. A ver. Su participación. Si el juez es civil, ¿recuerdan al inicio? La vía procedimental. Miren acá. Aquí su participación, pero oralizada. De conocimiento de la vía procedimental. Si tienes como medio probatorio una factura de 800.000 soles y también tienes el acta, que es un título ejecutivo, ¿cuál es la vía procedimental? Conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Si tienes como medio probatorio acá, medio probatorio,
la factura y un acta de conciliación por falta de acuerdo. Por falta de acuerdo. ¿Cuál es la vía procedimental? O sea, ¿mediante qué proceso se va a tramitar? ¿Conocimiento, abreviado o sumarísimo? A ver, los escucho. Oralizado, chicos, todos. A ver, José Maica, oralizado todos. Fernández me indica en la otra plataforma proceso ejecutivo. De ellos sí puedo leerlo porque ellos no pueden oralizar. Renzo me indica, Renzo Víctor, único ejecución. Willy me indica ejecución. Ok, eso de la otra plataforma. Ahora, ustedes que están matriculados, a ver, o que tienen esa posibilidad del audio, ¿cuál es la vía procedimental? Pensemos un poquito. 2 medios probatorios. Factura y un acta de conciliación de falta de acuerdo. Conocimiento, doctor, por la cuantía. ¿Ya? Y por los medios probatorios, ¿cuál te inclinas? ¿Se me entiende? ¿Se me entiende mi pregunta? Tengo 2 medios probatorios para sustentar esta obligación de dar suma de dinero. Es un primer medio probatorio, la factura que contiene los 800.000 soles. Listo, válido. Y el otro medio probatorio, un acta de conciliación por falta de acuerdo. ¿Cuál es la vía procedimental? Analicemos, doctores. Analicemos. A ver. Por la cuantía es conocimiento y por el acta pues es ejecución. Ya, pero ¿por cuál vas? No lo hace el señor juez, tramítala por cualquiera de los dos. Conocimiento, doctor. Conocimiento. ¿Cuál es el fundamento? A ver. Ahí veo que está que comentan en la bandeja, pero nadie se atreve a oralizarlo. Y es conocimiento, conocimiento, doctor. ¿Por qué? Porque cuando el monto supera la CURP es absolutamente más de 40.500, o cuando la equidad lo amerita, ¿no? Ya, ok. Por la cuantía, ok, listo. Los dos versa sobre 800.000 soles. La factura contiene los 800.000 soles y el acta de conciliación de falta de no acuerdo era también por 800.000 soles. Listo, sacamos por la cuantía. Vamos por el medio probatorio. Si tienen una factura y un acta de conciliación de falta de no acuerdo que también versa por los 800.000 soles, ¿cuál de los dos sería la vía procedimental? El acta de conciliación. Proceso de ejecución, A ver, primero María y luego Edwin. A ver, María. Te escucho. ¿María fue? El acta de conciliación porque acredita el requisito de procedibilidad, o sea, que se obró de buena forma, ¿no? Se trató de conciliar. Ok, ya, correcto, María. A ver, Edwin creo que fue. Sí, doctor. Sería el proceso de ejecución, porque hay una conciliación y tiene que dar, ya no sería conocimiento, sería lo más. Porque ejecución sería cuando llegan a un acuerdo, pero en este caso, como no han llegado a un acuerdo, se ha acreditado más que se ha cumplido el procedimiento adecuado, ¿no? Ya, válido por ahí. Acá el acta de conciliación sería un requisito de procedibilidad. Ya. Una paga directa de deuda, si tiene valor probatorio complementario también, ¿no? Ok, pero entonces, ¿cuál te inclina, César? Doctor, ahí por la conciliación es la vía procedimental, ¿no? Para la factura es un proceso judicial, ¿no? Ante un juzgado ya la conciliación no han llegado a un acuerdo, ¿no? Que permite pero el acta de conciliación también un fallo judicial, ¿no? Sí, ok. Ok, válido, José, válido. ¿Qué decías, María? Que en el acta de conciliación se deja como antecedente que hubo un medio probatorio, digamos, que es la factura, ¿no? Digamos que es el medio probatorio privado, ¿no? Que iniciaron las partes, ¿no? Eso queda como antecedente en el acta de conciliación.
Ok, ya. Lo otro podría ser, bueno, hay una finalidad y hay un valor jurídico, ¿no es cierto? En la conciliación. La finalidad de la conciliación es que acredite el cumplimiento del requisito de posibilidad o falta de acuerdo, y la falta de acuerdo. Y el valor jurídico podría ser el medio probatorio formal y complementario. Ok. Veo que en otra plataforma indican que estudiar derecho es muy fuerte. No, o sea, es sencillo. Es sencillo, la verdad que es sencillo. Y trato yo de explicarlo de manera sencilla. A ver, ahí hay un nombre. VC. Que veo que siempre está ahí conectada, o conectado. A ver. En el ejemplo del acta terminó sin acuerdo de las partes, indica ahí. Sí, correcto. En el acta terminó sin acuerdo de las partes. ¿Es válido, Jorge? ¿Es válido? No puede ser en negociación porque no ha habido acuerdo. Abogado Walter indica conocimiento, Doc. Ok, vamos a resolver, a ver. Vamos a resolver. Y eso es bueno, estas controversias, porque por eso me inclino yo mucho por el derecho procesal, la verdad, porque nos permite tener muchas aristas y analizar a profundidad. Por eso es que el derecho procesal es como que, la verdad que genera mucha pasión, mucha pasión. A ver, el caso lo sabemos todos. ¿Ok? Acá hay una factura que acredita 800.000 soles de Luis como acreedor para que Pepe le pague como deudor. Yo indiqué este procedimiento para recuperar la deuda. Listo, el verbal se acabó, la carta notarial no surtió efecto, la conciliación, recuerden aquí que yo indiqué la conciliación por falta de acuerdo. Hay una conciliación, un acta por falta de acuerdo. Yo me acuerdo, valga la redundancia, que comenté y mencioné el 688 del Código Civil. Son títulos ejecutivos, inciso número 3, el acta de conciliación de acuerdo a ley. Y estos se tramitan en el proceso único de ejecución, título quinto. O sea, todos los que están en el 688 del Código Procesal Civil son títulos ejecutivos y se tramitan ante un proceso único de ejecución. Y en el inciso 3 estaban las actas de conciliación de acuerdo a ley. De manera preliminar, yo digo, si tengo acá el acta de conciliación, entonces es un título ejecutivo y lo tramito ante un proceso único de ejecución, de manera liminar. Pero hay que analizar un poquito. Oye, ¿qué es un título ejecutivo? Un título ejecutivo es aquel que contiene una creencia a favor tuyo. Pregunto, si esta es una acta de conciliación por falta de acuerdo, ¿hay alguna creencia a favor de Luis? No, porque falta de acuerdo, no se acordó absolutamente nada. Simplemente es un acta con el cual acreditamos que estamos cumpliendo con los requisitos de procedibilidad, estamos agotando el interés para obrar para demandar a futuro. Fuera distinto si yo tengo aquí un acta de conciliación que establezca un acuerdo que me va a pagar en tantas cuotas. Ahí sí yo lo ejecuto. Recuerden, el acta de conciliación es un título ejecutivo siempre y cuando contenga una creencia a favor de una persona determinada. En este caso, es un acta de conciliación que tiene una falta de acuerdo. Por lo tanto, no es un título ejecutivo. Lo que sí nos va a dar es que estamos agotando los medios extrajudiciales y el interés para obrar, y ahora sí ya puedo demandar, por eso pasé a la etapa judicial. Me queda la factura. Entonces, como la factura es sobre 800.000 soles, y yo hice acá el cuadro por la cuantía, 800.000 soles superan las 1000 URP. Y cuando superan las 1000 URP, esto va a un proceso de conocimiento. Esa es la explicación, chicos. Hace rato, doctor indica. Correcto. No, es que no lo puedo leer a todos, chicos, la verdad. Van a disculpar, no lo puedo leer a todos en la otra plataforma, y menos aquí en la del Zoom. Por eso yo les proponía el tema de
de la oralidad para escucharlos y para poder obtener su participación de todos. Una letra de cambio, doctor, les prometo, el día sábado que tenemos justamente esta clase libre, ahí vamos a hacer cómo cobrar una deuda y cómo interponer una demanda sobre un proceso único de ejecución, ¿ya? Para no confundirlos el día de hoy. Doctor, en la acta de no acuerdo es cuando ya por ser el demandado no se presenta al centro de conciliación. Entonces, ahí es donde se levanta el acta de no acuerdo. ¿Ok? De no acuerdo, claro. Cuando no se presenta o cuando sí se presenta, pero no llegan a un acuerdo de por medio. No llegan a un acuerdo, ¿no? Se va a la vía judicial. Recién ahí. Cuando no se presenta inassistencia. Claro, así es. Así es. Acta de inasistencia y acta de falta de acuerdo cuando se presenta y no acuerdan. Ambos no son títulos ejecutivos porque no hay ninguna creencia a favor de nadie. ¿Sí? Hola, María. Una consulta, buenas. Con respecto al tema que estamos hablando de la petición que se hace, en cambio, cuando se puede pedir un bien, cambio de la deuda, se puede pedir en la principal, o sea, en la demanda principal, o puedo pedirla en la cautelar, como medida cautelar, cuando tengo reviso sus previos, ¿no? Ya, no, a ver. En la demanda principal tienes que pedir que te vas a cumplir con pides el pago de 800.000 soles y tienes que demostrar que él te debe esos 800.000 soles. Ahora, la medida cautelar es un proceso incidental y con la medida cautelar tú lo que vas a decir, oye, en el principal yo estoy reclamando que tú me debes 800.000 soles. Listo. ¿Cómo me lo vas a cobrar? Justo con esta cautelar yo voy a trabar tu bien y me lo vas a pagar con ese bien. Con la medida cautelar tú vas a trabar, vas a afectar el bien o las cuentas bancarias para que cuando el principal expida la sentencia, ejecutes esa cautelar y cobres tu acreencia. ¿Sí? Ya, ¿sí? Es una medida como para La medida cautelar es una medida temporal, es una medida provisoria que va a asegurar la eficacia de una sentencia a futuro. Ok, reitero, en el principal tú pides que te paguen tal monto. Correcto, nada más. Pero como tú hiciste una búsqueda exhaustiva, te diste cuenta que él tenía una propiedad o que tenía dinero en sus cuentas bancarias. Entonces, interpone una medida cautelar de anotación de demanda, de embargo, de forma de la retención de cuentas bancarias y congela todo su patrimonio. Lo tienes congelado hasta que dure todo el proceso. Listo, duró el proceso 8 años, pero sus cuentas siguen congeladas. Y cuando tienes que ejecutar esa sentencia, le dices, señor juez, un ratito, yo en su momento afecté con una medida cautelar estos bienes y quiero ejecutarla y con estos bienes quiero cobrar mi creencia. Y listo, lo cobras. Claro. Más asegurarse. Así es. Doctor Ángel, ¿le puedo hacer una consulta que no está en el tema, pero es un tema procesal? Depende. Si es que no se escapa mucho del tema, te ayudo y si no, lo guardamos para el día sábado. A ver, te escucho. No se escapa mucho. Después de una sentencia, después de una audiencia de vista, ya que corrige la sentencia primigenia, se puede pedir una audiencia complementaria cuando ya prácticamente esté finalizado o resulta extemporánea. Las audiencias de vista se dan ante el superior. Previo a ello tienes que pedir informe, tienes que pedir uso de la palabra para que tú puedas oralizar. Pasó, correcto. Tú realizas la audiencia de vista y das tus alegatos, fundamentas tus agravios y los contradices como otra parte y está para sentenciar. El juez, que es de segunda instancia, lo que va a hacer es o confirma esa sentencia de primera instancia e indicando que no hay ningún agravio o la revoca. La revoca e indica, oye, esta sentencia nunca debió ser declarada infundada, sino debe ser declarada fundada. Listo. Y manda todo el expediente al juez de primera instancia para que ejecute esa sentencia. Para que la ejecute. Las audiencias en segunda instancia solamente es de vista de la causa. ¿Por qué? Porque no hay una etapa de audiencia probatoria como tal. ¿Sí? Me cansé. A ver, ¿qué me quedé?
vía procedimental. ¿Qué más? Los medios probatorios. Y los medios probatorios, chicos, ya aquí es, ya para ir cerrando, no hay demanda sin prueba alguna. Los medios probatorios son aquellos que van a dar soporte a sus fundamentos de hecho. Si yo alego que yo me quiero divorciar porque estoy separado por más de 4 años o más de 2 años, tengo que acreditar con medio probatorio ello, certificados domiciliarios que vivo en otro lugar y X temas que coadyuven con ellos. Si yo indico pues que quiero desalojar a esta persona, tengo que acreditar como medio probatorio el documento que avala mi posesión. Y entre otros, no hay demanda si no hay medios probatorios. Por eso, revisen bien esto. Y los anexos como tal. Los anexos. Los anexos son aquellos, pues, 425 del Código Procesal Civil, como el DNI, como la vigencia de poder. Y dentro de los anexos también ustedes van a copiar los medios probatorios. Todos los medios probatorios tienen que estar dentro de los anexos. Por eso, si el juez lee la demanda, yo siempre pongo, señor juez, con fecha tal, contraje de matrimonio, según se ve en el anexo 1A. En el anexo 1A tiene que estar este medio probatorio. Señor juez, con fecha tal, suscribió un contrato de mutuo o de préstamo dinerario. Listo. Este medio probatorio tiene que estar adjunto en los anexos para que el juez se remita y fácilmente pueda corroborar tus argumentos con el material probatorio. Y por último, el cierre, el por lo tanto. Señor juez, solicito que la presente demanda se sirva a emitir a trámite y se declare su oportunidad fundada conforme a ley. Es el cierre. Y los otros, pues, que son adicionales, como por ejemplo, adjuntas cédula de notificación, adjuntas la tasa por ofrecimiento de pruebas. Ahí, en toda demanda, se paga aranceles judiciales por ofrecimiento de pruebas o por cédulas de notificación, salvo en el caso de alimentos. En el caso de alimentos es el único la cual se flexibiliza como tal. ¿Sí? El pliego de preguntas. El pliego de preguntas va en los medios probatorios. Si yo quiero adjuntar pliego de preguntas porque he consignado testigos, este pliego de preguntas ustedes lo presentan en sobre cerrado, debidamente cerrado, y el juez lo va a abrir recién en la audiencia, en la actuación, en la etapa probatoria, cuando los testigos van a declarar. Ahí el juez abre la pregunta y comienza a interrogar en base a tus preguntas, en base a tu pliego. ¿Sí? Y pues eso es, chicos, la forma en cómo redactar una demanda. Una demanda, se pasó, se fue. Esa es la forma en cómo... Es como redactar una demanda, más que yo indicarles, les he indicado la estructura, pero he tratado de explicarle cada una de ellas cuáles son sus componentes para que ustedes sepan descifrar, porque tranquilamente ustedes agarran un libro y ponen cómo se redacta una demanda y tranquilamente copian el tipo, copian el diseño, pero hay que saber a fondo. Ya he explicado, y para ir cerrando, cómo se establece la competencia, cuáles son las identificaciones de las partes, cómo está dividida las pretensiones principal, accesorias, subordinadas, alternativas, cómo se establece la vía procedimental en base a los medios probatorios, cómo elegir y otras aristas que dentro de esta clase yo les he dado, no sé si como tips, pero sí como una información relevante. Así que chicos, ha sido una clase exhaustiva. A ver, sí, te escucho. Disculpe, solamente para quedar claro. Acta con acuerdo conciliatorio, tiene medio ejecutivo, se puede ejecutar directamente vía proceso de ejecución. ¿Correcto? Siempre y cuando contenga una creencia. Contenga... Sí. Ya, acta sin acuerdo, no tiene medio ejecutivo, la deuda sigue siendo discutida, proceso de reconocimiento. O abreviado o sumarísimo, depende de la cuantía. Y acta en asistencia o frustrada sobre la interés judicial y permite presentar demanda judicial. Es así, con eso agotas el interés para obrar. Okay. Así es. Bien, chicos, Juan Diego. Excelente ponencia, doctor. Bendiciones, saludos de Chiclayo. Gracias. Saludos. De Cajamarca. Gracias, saludos para Cajamarca. Carnaval peruano, Ok, correcto. Provecho, disfrútenlo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta magnífica ponencia. Y en esta medida, doctor, damos por finalizada la presente clase.
por todas las redes sociales también que nos están haciendo llegar los respectivos saludos por esta magnífica sesión. La última sesión del diplomado, así también a informarles a todos ustedes, estimados participantes, que el día sábado 11 de octubre habrá una clase especial de reforzamiento a las 2 de la tarde, de 2 a 4, con el doctor Ángel Castilla, denominada Taller de Redacción Civil, la obligación de dar suma de dinero y demanda de alimentos. Doctor, en ese sentido le agradecemos muchísimo por su participación en este gran diplomado que ha sido un completo éxito. Algunas últimas palabras, doctor, para cerrar este gran capítulo, este gran programa académico. Sí, muchas gracias a todos por la interacción en todas estas sesiones que han tenido en todo el diplomado, no solamente en mi clase, sino también con los otros especialistas. Espero pues que Juris haya organizado este diplomado y haya sido muy útil para todos en la vía profesional o también en la vía académica. Igual nos vamos a seguir viendo este sábado y pues en las demás clases que Juris programe, igual siempre estamos susceptibles de las soluciones de manera abierta. Nuevamente agradecer su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Estamos por finalizar esta clase, estimados participantes. Asimismo, informarles del examen final que ya se encuentra habilitado en el aula virtual de juris.p. Van a poder rendirlo desde el día de hoy hasta el domingo 12 de octubre, así que todavía hay tiempo para estudiar, no se preocupen, estimados participantes. Todas las especificaciones se van a encontrar en el aula virtual para